Després de l'èxit aconseguit el passat mes de gener en la visita de Manolo García a l'aula de narrativa, ara és Luis García Montero, poeta catedràtic i Premi Nacional de Literatura Espanyola, qui visita la Universitat Politècnica per compartir les seues experiències com a poeta reconegut. Elena Escribano, també poeta i directora de l'aula, ens avança un poc més aquesta trobada. Bueno, pues Luis es la segunda vez que viene. Vino la primera vez el 10 de marzo del 2004 y hizo ya un recital de poemas, pero ahora ha publicado un libro muy interesante sobre Ángel González, que se llama Mañana no será lo que Dios quiera, que es como una especie de novela, de biografía y novela muy emotiva y muy inteligente, y ha sacado 2 libros nuevos de poemas. Entonces lo traemos para que hable en general de su obra, y muy especialmente, dado que es un taller de poesía, que nos vaya haciendo un recital en el cual vaya explicando cómo ha ido evolucionando él como poeta, qué cosas ha ido dejando, qué cosas ha ido seleccionando y cómo está actualmente su poesía. O sea que va a ser un recital comentado de poesía. Pues que es uno de los mejores poetas de su generación. Es casi un símbolo de lo que fue llamado en algún momento la poesía de la experiencia. Es catedrático de universidad y, bueno, actualmente de los poetas más conocidos, de los más interesantes, de todo este grupo de gente menor de 50 años, entre los que también se encuentran Carlos Marzal, los poetas valencianos Carlos Marzal, Vicente Gallego, Antonio Cabrera, y fuera pues Felipe Benítez Reyes. Lo más interesante de la poesía de Luis García Montero es que, siendo una poesía rica y compleja, tiene un lenguaje muy sencillo. O sea, llega muy bien a la gente que no es experta en poesía. Por ejemplo, uno de sus poemas, Dedicatoria, que es muy cortito, dice así: si alguna vez en la vida te maltrata, acuérdate de mí, que no puede cansarse de esperar aquel que no se cansa de mirarte. Como ves, es muy breve, emotivo y llega a la gente. Hay otra poesía que es tan buena como la de Luis, pero más elitista. Luis lo que ha conseguido es juntar calidad en el fondo del poema y facilidad a la hora de expresarlo. El aula, pues llevamos 7 años ya ininterrumpidos, lo que es una pica en Flandes, y funciona de la siguiente manera. Es un poco la universidad ideal que yo soñaba, ¿no? Porque tiene una parte teórica. Nos reunimos 3 horas los lunes de 6 a 9. Tiene una parte teórica que la doy yo sobre poesía clásica. Luego hay una parte práctica en la que los alumnos leen los poemas que han hecho. Y luego, además, la tercera parte, que es la más interesante, es que nos visitan los mejores poetas de España. O sea que es prácticamente la universidad que todos soñamos, una parte teórica, una parte práctica y luego los mejores que vienen a leernos su obra. Entonces ese es el taller. No es propiamente un taller de poesía, de estos que se ven por internet. Es una mezcla de teoría, práctica y de grandes poetas. Yo quisiera aprovechar pues para invitar a todos los que les guste la poesía que vengan el día 24 a oír a Luis García Montero. Se lo van a pasar muy bien. Es un conferenciante ágil, inteligente, sabe mezclar muy bien los temas para que la gente se entretenga, y un magnífico lector de poesía. Cuando lea sus poemas, pues les va a gustar mucho.